Reciban un cordial saludo de mi parte. Hoy hablaremos sobre el libro Colonización y protesta campesina en Colombia, de Catherine Legrand. En primer lugar, Catherine Legrand, en la nota introductoria de su libro Colonización y protesta campesina en Colombia, contextualiza sobre la historia de sus estudios académicos y resalta su interés por la historia latinoamericana, en especial la historia de Colombia entre 1850 y 1950. En la contextualización, comenta sobre el estudio histórico que llevó a cabo en Colombia durante mediados de los años 70. El estudio se centró en la presencia de terrenos baldíos dentro del territorio, el asentamiento de pequeños propietarios en estos terrenos, seguido de la expropiación y el conflicto social. En esta época, los historiadores tenían gran interés por los conflictos agrarios de los años 20 y 30, por las disputas por las tierras, la mano de obra campesina y la ocupación de tierras. La influencia de estos temas se fortaleció con la creación de la Asociación de Usuarios Campesinos y la Línea de Sincelejo, asociaciones que surgieron con el objetivo de proteger a los campesinos dentro del sector económico. Frente a estos temas, es importante resaltar los cambios económicos que tuvieron un impacto histórico en la valorización de terrenos rurales y en el comportamiento tanto de empresarios rurales como de la política agraria del gobierno. La investigación de la autora le permitió comprender la época de la violencia en Colombia a principios de los años 80. En ese año se presenció el auge del paramilitarismo, la narcoviolencia y las primeras negociaciones del presidente Belisario Bentancur con las FARC. Frente a estas dos situaciones, la situación de investigación de la autora y la situación que se estaba presentando de la época de violencia, la autora sostiene que el pasado y el presente coinciden, puesto que los conflictos por los terrenos baldíos aún tenían protagonismo en la sociedad colombiana y las zonas con oportunidad de colonizar eran el objetivo principal de las FARC. Las problemáticas de repartición de tierras y el asentamiento ilegal permitieron definir al sector rural como una parte de la sociedad en movimiento por la expansión agraria y la colonización. Por consiguiente, la idea del campesino aislado, sin movimiento, se trasladó a la concepción de un campesino interesado en las políticas públicas y en la distribución equitativa de tierras. Se adquirió un concepto de un campesino más activo respecto a sus intereses. Además, los campesinos se integraron en diferentes movimientos sociales para mejorar sus condiciones y sus capacidades para interactuar en el sector económico, como lo es la Asociación de Usuarios Campesinos. Y estos campesinos buscaban una interacción positiva que les permitiera vivir de su trabajo en el campo, querían unas condiciones óptimas para su cotidianidad. Por otro lado, el asentamiento de grupos indígenas es de igual manera un punto clave dentro de la distribución de tierras, debido a que no solo los campesinos estaban en una lucha constante contra los terratenientes, sino que también los campesinos debían atender conflictos con los indígenas y la ocupación que estos indígenas tenían en sectores del territorio. Una problemática que surge de la investigación de Catherine Legrand es la reclamación al Estado de parte de los indígenas y los colonos por sus derechos de tierra, debido a que las élites sociales empezaron a ser presionadas por el sentimiento revolucionario de los grupos represivos, como lo han sido los campesinos y los indígenas. A partir de esta problemática se observa la importancia de la memoria histórica, un punto clave en la investigación y un punto que resalta Catherine Legrand, ya que las reclamaciones debían ser con bases en sucesos de la historia. Un campesino no podía reclamar un derecho con base en un suceso que no recordaba, sino al contrario, era importante que comprendiera todos los abusos que había recibido, como lo era la usurpación de sus tierras, y con este recuerdo tener el sentimiento de
pertenencia que lo impulsara a luchar por lo que era suyo y le habían arrebatado.